Hola, ¿qué tal? Soy Daniela Moreno y tengo el honor de presentarles hoy a Raúl de Jesús Torres Guerrero, el primer diputado migrante del Congreso de la Ciudad de México. Y bueno, quien busca la reelección en las próximas elecciones de junio. Y durante su gestión, Raúl ha trabajado incansablemente para representar a los connacionales de la capital que residen en el extranjero. Y bueno, recogiendo sus inquietudes y necesidades a lo largo de numerosos viajes, con una agenda enfocada en la digitalización de trámites y la protección de los derechos de los mexicanos. Tengo el honor de tener hoy a Raúl, que ha sido una voz clave para la comunidad migrante de la Ciudad de México. Y hoy nos comparte pues propuestas para continuar mejorando la vida de los mexicanos en el extranjero. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Muy bien, mi querida Daniela, gracias de aquí, pero sobre todo, gracias a cada una de las personas que hoy nos están leyendo y viendo en España y en alrededor del mundo, que se sepa que hay una voz que te representa a ti, mexicano o mexicana en el extranjero, en el Congreso de la Ciudad de México. Y como bien lo dices, soy el único diputado migrante, el único diputado por el que para mí es importantísimo esta oportunidad de poder platicar contigo y con toda la gente que hoy estará informándose sobre la Diputación Migrante. Ay, no, pues un placer tenerte aquí y ya esperábamos con ansias esta entrevista. Y yo te quiero preguntar, Raúl, ¿cuál es el rol de la Diputación Migrante en el Congreso de la Ciudad de México? Primero que nada es llevar la voz de las y los mexicanos en el exterior, pero sobre todo fortalecer a la diáspora. Todo el mundo sabe lo difícil que es, por ejemplo, algunos trámites y que te dicen venir hasta la Ciudad de México para que los puedas llevar en persona, ¿no? Desde la Diputación Migrante nosotros arrancamos con digitalizar el 30% de los trámites que son de origen de la Ciudad de México y que muchas veces pues los consulados obviamente te dicen eso no es mi tema, ¿no? Porque tiene que ver con el registro civil. Entonces nosotros optimizamos procesos, modificamos la ley de sociedades mercantiles. Hoy tú ya como mexicano en el extranjero puedes firmar contratos a distancia. Hoy las cooperativas, que es el estrato del nivel más bajo de la pirámide económica, ya puedes ser parte tú de una cooperativa, porque hemos visto en el caso de Europa que muchas veces que a los indígenas que están tejiendo, por ejemplo, distintos textiles, pues les pagan una miseria, el intermediario se lleva todo y acaban vendiéndose en Madrid o en París por 20 veces más el precio. Hoy ya tú puedes directamente ser parte de la cooperativa y con eso quitamos intermediarios. Hoy, por ejemplo, con las mujeres que son la mayoría en Europa, ¿no? Porque son alrededor del 64% de mujeres en Europa más que en Estados Unidos. Entonces, tenemos que también trabajar un tema de fortalecer lo que yo propuse, que era la red de sororidad, ¿no? Institucionalizarles una de las dos propuestas para que los siguientes 3 años, si tú eres mujer, puedas denunciar incluso en México y la fiscalía se conecte directamente con las ciudades donde hoy está hermanada la capital del país. ¿Por qué? Porque si no perdemos tiempo. Quienes viven en Europa, sabemos que yo viví en Europa un tiempo, sabemos que son 7 horas de distancia, sabemos que hay un océano, que mientras nos vamos a despertar nosotros, nuestras familias están yéndose a la cama y que los horarios burocráticos en lo que contactan al consulado, a la Cancillería en México, pues obviamente toma mucho tiempo. Si es que hemos fortalecido a la diáspora y lo que queremos es, una vez más, darle esa maduración, esa madurez para que pues se sientan más cómodos y más conectados con México a pesar de estar en cualquier otra parte del mundo. Pues definitivamente, y ahora sí que es tanta información la que necesitamos tener en cuenta como migrantes, que muchas veces pues por venirnos de repente así de la nada o nos agarra a lo mejor un trámite que tenemos que hacer aquí, no podemos contar muchas veces con todo esto que estás llevando a cabo. Y bueno, ¿cómo ha sido la recepción de tu trabajo por parte de los connacionales durante tus viajes en el extranjero, en específico en España? Ha sido muy positiva porque, primero que nada, la gran mayoría de los mexicanos, pues dicen, ¿y para qué vas al extranjero? ¿Para qué vas? Lo principal sería ir a Los Ángeles y ya con eso, ¿no? Para mí, como un mexicano que vivió en Europa, yo viví en Francia, es importantísimo hablar de la diáspora europea, hablar de lo que representan hoy las y los mexicanos en España, hablar de que no todos están en Madrid, sino que también están en Barcelona, pero hemos estado ya en Cantabria visitando mexicanos, en Andalucía, en Galicia. Cada vez llegan más mexicanos a España, y España es la puerta para toda Europa, y yo lo he dicho, España es el centro de la diáspora. Si cuando vamos a visitar mexicanos, por ejemplo, a Turquía, al mundo árabe,
Para ellos acercarse a México no es volar a México, es volar a España, estar en España, comer algo de México, escuchar el idioma y estar en contacto con la comunidad mexicana. Entonces, España realmente es el centro de la diáspora mexicana en el mundo y ha sido bastante positivo. Hemos hecho distintas giras en España para escuchar lo que ustedes necesitan, pero también, sobre todo, Daniela, para hablar de ese gran éxito que representan también sus historias y que deben de ser escuchadas en México y no ser vistos como aquellos que nada más se fueron, ¿no? Sino hoy tenemos que hacerlo desde un orgullo, desde un honor y sobre todo ponernos de pie, porque cada mexicano es valiente sin importar su estatus económico o su estatus legal y sin importar en qué país estén. Definitivamente, y como dices, cada persona tiene una historia muy diferente, pero sí creo que aquí yo te quería preguntar la siguiente pregunta. ¿Qué opinas sobre estos problemas que muchas veces como mexicanos enfrentamos en el exterior? Pues primero que nada, creo que hay una falta de comunicación del gobierno actual. Eh, Podríamos entrar en política, pero no es el objetivo. Es simplemente analizar que cuando no hay una buena política exterior, cuando tu país de origen no está bien conectado con España, por ejemplo, y empiezas a iniciar con tonterías como exigir disculpas de algo que ya pasó y que hoy España y México son dos naciones unidas, ¿no? Eso afecta a la relación día a día de todos los mortales como nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que enfocarnos en que se vea el tipo de diáspora que hoy existe en España. El tema de los restaurantes o todo lo que es la hostelería es impresionante, el desarrollo inmobiliario que existe también, pero alrededor de ello también están las mamás que dicen, ¿sabes qué? Ahora necesito encontrar escuelas para mis hijos, están las emprendedoras, los emprendedores, están los estudiantes. Entonces se tiene que hablar de una riqueza que hay de la diáspora y sacar lo mejor de ella. Pero también una cosa, hay cosas muy buenas de México que se pueden aplicar en España. Voy a dar un ejemplo. En una de las giras, nosotros nos reunimos con algunos diputados españoles y senadores, porque para ellos era novedad la ley del emprendimiento, que pudieras hacer una empresa en una hora o en un día. Bueno, eso nosotros ya lo logramos hacer desde hace 10 años. O sea, la cultura emprendedora mexicana es un modelo a seguir que ustedes saben bien que en España la gente no está acostumbrada a emprender, está acostumbrada el español a ser un burócrata, ¿no? A tener su sueldo muchas veces. Bueno, eso es algo positivo que se ha contagiado en España. Que hay cosas también buenas de España que se pueden hacer hacia México, el protocolo de atención a la violencia de género y el tema de transporte y movilidad en España, principalmente en Madrid. Entonces, hay cosas muy buenas que se pueden implementar en nuestros dos países siempre y cuando conozcas a alguien que sea profesional y que pueda encontrar lo mejor de los dos mundos. Y gracias, eso se sabe, a ustedes en el día a día que nos dicen, esto funciona así, esto funciona del otro lado. Definitivamente, y yo creo que en esos aspectos hay mujeres, y yo conozco mujeres y les mando un fuerte abrazo y saludo a Griselda Herrera, que es Así es. definitivamente defensora de los derechos de la mujer, y bueno, asociaciones como Mexicanas en España, que bueno, que ha ayudado muchísimo en esta parte de defender a la mujer en mexicana y de todos lados, pero aquí en Europa, ¿no? En España en específico. ¿Cuáles han sido los principales logros de tu gestión en términos de digitalización de trámites para los mexicanos en el extranjero, en específico aquí en España? Por ejemplo, uno de los primeros problemas era estos errores de dedo en las actas de nacimiento, que eras Hernández con Z y te lo habían puesto con S. Antes de la Diputación Migrante, tú tenías que venir hasta México a hacer el cambio de estos errores de dedo. Hoy ya tú lo puedes hacer a distancia. Eso es importantísimo. Otra de las cosas tienen que ver en materia de derecho civil y familiar. Por ejemplo, cuando Dios no lo quiera, pero es una realidad, tarde o temprano mueren nuestros padres por la edad, etcétera, y nuestras familias están a la mitad, unos en España, unos en México, y llegan los testamentos, tú tendrías que volar a México para llevar todo lo que es el juicio del testamento. Bueno, hoy ya existen los juicios virtuales para que tú no tengas que ir a México hasta la sentencia. Es decir, te ahorramos prácticamente el 80% de las audiencias. ¿Para qué? Para que lo puedas hacer virtual. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, de las quienes son madres, ¿no? Tú puedes incluso hoy denunciar el tema de la manutención, ¿no? Este gasto que se debe dar por parte del padre a distancia.
sin que tengas que venir hasta México cuando hay algunos casos de la gente que no se hace responsable. Hoy, por ejemplo, si tú sufres de violencia de género en distintas de las ramas que existe la violencia de género, tú puedes denunciar y ese violentador se le quita el pasaporte, ¿no? O sea, lo que hemos enfocado es en que tú puedas hacer tu vida a distancia y que exista una consecuencia de los hechos en lo negativo, pero también en lo positivo. Hoy tú puedes formar, como te decía, sociedades mercantiles, hoy puedes formar parte de las cooperativas. Estamos todavía empujando más que sea el 80 o el 70% de los trámites para estos siguientes 3 años, que tú lo puedas hacer a distancia, una ciudad digital y donde prácticamente tú puedas sentirte que aunque estás a distancia, la Ciudad de México está a la palma de un clic. Totalmente. Y algo que yo creo que es de los trámites que desearíamos, ¿no? Y es así como una propuesta que yo creo que muchos mexicanos te haríamos, y yo, bueno, como portavoz hoy te digo, la parte de la licencia de conducir y todo lo de antecedentes no penales, ¿no? En lugar de tener que pasar por todo un proceso aquí, cuando ya tienes a lo mejor una licencia permanente, o sea, lo mejor que fuera mucho más flexible para nosotros esa parte y lo de antecedentes no penales, pues no tener que Sí, gestionar todo allá, que se haga todo el así es. trámite, que te lo manden, ¿no? O sea, yo creo que eso, De ahí, mi querida Dani, te quiero decir dos temas. Ya nosotros, eso es algo que hemos visto en las distintas giras y que desde la primera nos pusimos a chambear. Eh, no entiendo el por qué la Secretaría de Relaciones Exteriores hoy no está liberando el tema de las cartas de no antecedentes penales en todos los consulados. Hay consulados en Europa que sí lo están haciendo, en Dinamarca, en el norte de Europa principalmente. Quiero creer que es porque tiene menos población, comparado obviamente a la joya de la corona que es el Consulado General de Madrid. Sin eh, embargo, creo que tendríamos que hacer esto mucho más fácil desde México, porque si dependemos de que la Cancillería lo haga y no tiene los recursos, porque este gobierno le ha quitado todo el dinero a la Cancillería, pues entonces necesitamos hacer que desde México, desde la Secretaría de Seguridad Pública, desde la Fiscalía General de la República, puedan hacer estas plataformas para que los mexicanos lo hagan de forma digital. Esa es una de las cosas que nosotros hemos trabajado y que estamos en el modelo, en lo particular con Xochitl Gálvez, para abrir a que también se pueda digitalizar en estas instituciones. mm, Respecto a la licencia, eso es un tema bien complejo, pero quiero decirles que a mí soy uno de los diputados que se caracteriza por encontrar las salidas y si no nos metemos por la puerta, nos metemos por la ventana. ¿Eso qué quiere decir? Que encontramos formas. Yo ya propuse al gobierno federal que, a ver, España nos dice que es porque no tenemos licencias nacionales, que tenemos una licencia estatal. Cada uno de nuestros estados tiene la licencia. Y así se va a quedar en México porque es la facultad que te da la federación de tener cada estado su propia licencia. Sin embargo, lo que yo propuse es que exista una licencia federal que se agregue a las que hoy ya existen. Hoy existen las licencias federales para temas de transporte. ajá, Nosotros lo que estamos solicitando es que exista una licencia federal para uso particular, es decir, que sea voluntaria y que tú como mexicano la puedas, mira, un ejemplo en la de Estados Unidos. En Estados Unidos funciona igual por estado. Yo soy de bueno, yo vivo en Nueva York y Ciudad de México. En el gobierno de los Estados Unidos, a nivel federal, existe una palabra que es Enhanced ID. Esa es una nueva ID que es un upgrade, una actualización de tu licencia estatal. Tú puedes manejar con tu licencia estatal, pero si tú pagas alrededor como de $45 en Estados Unidos, te ujú, hacen una licencia que es estatal, pero que está avalada a nivel federal. ok, Ajá, incluso con esa licencia puedes cruzar a México y a Canadá sin pasaporte, ¿no? Es ah, porque es una licencia federal, vamos a llamarle, que solamente hizo el upgrade, ¿no? Se actualizó de la original del estado. Yo ajá, estoy pidiendo exactamente lo mismo para México, que tú ya con tu licencia de conducir puedas hacer un upgrade para tener una licencia federal, ¿no? En la cual tú pagues los impuestos correspondientes a ello. Por ujú, supuesto, esto te va a servir para que entonces tú ya puedas manejar o presentar este documento de identificación en algunos países del mundo donde hay estos convenios, claro. principalmente donde están los tratados de libre comercio. Eso es lo que estamos pidiendo. Desgraciadamente el tiempo ya nos llegó de la elección y con todos estos cambios, pero esperamos con la reelección poder continuar el empuje y lograr que en los siguientes 3 años el gobierno mexicano ponga esto en la mesa para
para que con España y principalmente con toda la Unión Europea podamos echar a andar el tema de las licencias. Es algo que sé que duele porque Ecuador y Colombia ya lo tienen, pero esa es una de las formas en las cuales veo que podemos satisfacer un poco el requisito. Definitivamente, y te agradezco esto que nos estás comentando porque, bueno, da como un aliento, ¿no? De que vamos por buen camino. Así es. ¿Y qué propones para mejorar la conectividad entre los mexicanos y el gobierno capitalino? Una agencia que se llame ProCDMX. Recordemos lo que era ProMéxico, donde se conectaba a México con el mundo. Por supuesto que había sus errores, pero hoy Sí. tenemos que recuperar esto enfocado a la clase media. Necesitamos que tú, si vas a emprender un negocio en España, te den una guía de cómo hacerlo y conectarte con las instituciones en España que se encargarían a apoyarte, pero también con las redes de mexicanos y las empresas mexicanas que están en tu país ahora de residencia, como el caso de España. Si vamos acompañados del sector privado, tú vas a tener una migración mucho más calificada y profesional, pero sobre todo focalizada, que es lo que nosotros tenemos que estar trabajando, que el sector privado vaya de la mano de que si Daniela quiere abrir un negocio o quiere invertir, sepa dónde, con quién y cómo, porque si no caes en estos errores en los cuales puedes perder hasta todo tu patrimonio. Ahí es donde nosotros queremos enfocarnos y que la Ciudad de México esté presente en España, que la Ciudad de México sea una atracción turística natural, que se dejó de estarlo, lo hemos visto en Fitur, ya no está ni siquiera la Ciudad de México, ¿no? Necesitamos movilidad estudiantil, es clave. Necesitamos que estudiantes mexicanos cada vez lleguen más a distintas partes de Europa, pero acompañarlos de becas, de apoyos, de incentivos que vayan de la mano del sector privado, conectar con las empresas mexicanas que están en España y que sepan que hay una Daniela estudiando X o Y carrera en alguna parte de España. Y que si estás en España y regresas a México, también te conecten con las empresas españolas que están con sede en México. ¿Para qué? Para realmente conectar y sacar lo mejor de la diáspora. Así funciona la diáspora de la India, que es la primera en el mundo. México es la segunda. Necesitamos enfocarnos en entender que la diáspora mexicana hoy tiene otras calificaciones, la diáspora mexicana hoy en Europa tiene un nivel mucho más alto. Bueno, pues tengamos que sacar lo mejor de ellos y justamente como diputado, cuenten conmigo. Perfecto, muchas gracias, Raúl. ¿Y cómo ves el rol de México en relación con España en términos de agenda internacional, especialmente para los migrantes? Principalmente creo que hoy el nuevo gobierno tiene que enfocarse en una nueva realidad con España, en entender la puerta de España como la puerta para la Unión Europea, en entender también no solamente lo que ya mencionamos de la movilidad estudiantil y el tema económico y de bienes inmuebles, sino que también tenemos que ir a hablar de los temas culturales, ¿no? Que ya México y España lo han trabajado al 100. Sin embargo, estas ideas mesiánicas de exigir disculpas, de pelearse con la corona española, de estarse metiendo en la política española, etcétera, creo que no va. Y creo que ha sido un gran error de un presidente que no conoce al mundo. Sin embargo, ahora ya tendremos una nueva administración y hago yo un llamado a las candidatas que están punteras para que, yo lo sé, Xóchitl Gálvez fue una prioridad. Nosotros estábamos en Nueva York y para Xóchitl Gálvez fue una prioridad venir a conocer a la diáspora mexicana en Europa y por eso agarró el avión y llegó a Madrid. Eso es, y estuvo con la comunidad. Necesitamos que la gente que llegue a tomar decisiones esté donde estás tú, porque si no, no se puede hablar de qué representan o qué necesitan las y los mexicanos en España si nunca has vivido en Europa. Entonces, necesitamos conectar y entender las realidades. Totalmente. Oye, ¿y qué importancia tienen las comunidades migrantes en tus giras? Me voy a enfocar obviamente a España y cómo influye en tu agenda legislativa. Para mí son la prioridad. Siempre que yo llego a una ciudad, busco a la comunidad mexicana en ese lugar. ¿Por qué? Porque para mí están primero. Yo soy el único diputado que se vota en el extranjero. Por lo tanto, yo me debo a ustedes antes que a un partido político que por supuesto yo represento, que es Acción Nacional. Sin embargo, para mí el escucharte a ti, conocer tu historia, por ejemplo, de cuántas Danielas no hay en Madrid, en Barcelona, en Santander, en Cádiz, ¿no? En Galicia. Bueno, esas historias a mí me sirven para dos cosas. Primero que nada, si hay problemas o se te atora algo, tratar de solucionarlo desde México, principalmente. Ver si se tiene que solucionar con alguna nueva ley, ver si se tiene que solucionar llamando a algunas instancias de gobierno o qué se tiene que hacer.
pero también hablo desde el éxito. Para mí, lo que yo quiero hablar siempre es de empoderar a la diáspora y saber el éxito que tiene una Daniela o muchas Danielas en España y que de eso se sepa en México, que se sepan tus historias para que seas el ejemplo para más Danielas que puedan estar en México y que el día de mañana se vayan a España o más Danielas que ya estén en España y que estén pasando por una racha de éxito, pero que también el éxito se construye con muchas caídas y esa historia sirve de ejemplo. Así es que para mí siempre es prioridad la comunidad, saber cómo los tratan, si los tratan bien, los tratan mal, porque entonces ya yo tendré una estrategia, ¿no? Ocupando el cargo de la diputación para ver en el consulado qué tengo yo que alzar la voz. Y en el tercer aspecto, después de visitar a la comunidad y escuchar qué necesitan, pues la gran mayoría son temas que conectan con México, porque yo soy diputado en México. Sin embargo, algo que hemos logrado en España es escuchar qué necesitan ustedes para que yo en el tercer aspecto busque a mis pares en España. Lo hemos hecho, por ejemplo, en Cádiz, lo hemos hecho en Madrid, lo hemos hecho en Cataluña, en Cantabria, para yo hablar con funcionarios españoles de nivel de alcaldía o de nivel del Congreso, dependiendo de qué es, para ayudar a la comunidad mexicana muchas veces en sus festivales, que les abran los espacios, muchas veces con apoyos directamente de los gobiernos que están ahí, muchas veces en atenciones en esto que te refiero de la violencia de género, donde lo he estado viendo mucho de la mano de la Comunidad de Madrid, etcétera. Esos son los tres aspectos, pero todo nace de escuchar a la comunidad. Totalmente de acuerdo. Y justo ya lo último que mencionabas, ¿qué medidas propones para mejorar la atención a las mujeres mexicanas en España? Nosotros tenemos que fortalecer e institucionalizar lo que ya empezamos, que es la red de sororidad migrante. ¿Qué es la red de sororidad? Es conectar a una mujer con otra, ¿no? ¿Y qué podría hacer Daniela distinto si regresara hace 10, 15, 20 años que llegó a España? Una guía de cómo hacerlo. Pero sobre todo ustedes como mujeres tienen silencios que nosotros los hombres nunca vamos a poder entender. Porque ustedes tienen que ser mamá y profesional, porque ustedes tienen mamá y estudiante y mujer, porque ustedes tienen que a lo mejor no son mamás y la sociedad te está señalando cuándo, para cuándo vas a tener, porque a lo mejor estás en la comunidad LGBTIQ más, ¿no? Y te señalan. Bueno, necesitamos fortalecer a la mujer, porque hay que dar un acompañamiento psicológico muchas veces, que eso pasa. Hay que dar un acompañamiento financiero y en un tema de educación financiera para poder emprender desde una manera distinta. ¿Por qué? Porque la mujer tiene otro tipo de gastos que se presentan que ya mencionamos, escuela, hijos, etcétera, y que muchas veces pues los hombres decimos, ¿quieres que tu dinero no se gaste? ¿No? Pues dáselo a una mujer porque la mujer lo sabe administrar y nosotros los hombres pues lo que hacemos es gastarlo nada más, ¿no? Bueno, necesitamos un acompañamiento pleno, pero también en fortalecer el rol de la mujer en España porque hay segundas generaciones, porque ya hay hijos, hijas que son españoles mexicanos. Y entonces también ahí hay un conflicto muchas veces donde la mexicanidad se puede empezar a perder. Y lo más importante es que si tú sufres de un tema de violencia, puedas denunciar y que te sientas que hay un gobierno atrás de ti que te va a respaldar, aunque estés en la Unión Europea. Porque muchas veces en los casos de la Unión Europea, no tanto de España, pero sí pasa en Alemania, sí pasa en Austria, sí pasa en Bélgica, ¿no? Que te dicen, es que eso no pasa aquí. Y por eso ni siquiera quieren tipificar o lugares donde nos han hablado las mujeres en Alemania, por ejemplo, que son países que no te dan la nacionalidad y que si tú te vas a divorciar y tenías hijos, por ejemplo, se quedan los hijos con el señor. ¿Por qué? Porque el señor es alemán y tú te vas para atrás, ¿no? Entonces, necesitas una institucionalidad desde el gobierno mexicano para alzar la voz en el país donde estés tú, y eso solo lo vamos a lograr si institucionalizamos la red de sororidad estos siguientes 3 años. O sea, ¿tú crees que se pueda lograr, por ejemplo, que esa parte que les toca a las mujeres mexicanas, vivir, ¿no? Como mamás aquí, deciden divorciarse y saben perfectamente que si deciden irse de España no se pueden llevar a sus hijos? ¿Eso crees que sí se pueda llegar a ajustar, digamos, esa parte de la Necesitamos mujer? justamente que los gobiernos, por ejemplo, una de las cosas que nosotros vamos a trabajar es cuando se retome el hermanamiento de la Ciudad de México con Madrid, nosotros tenemos que hablar en temas legales de cómo vamos a facilitarle que a las mexicanas, ¿no? Se les den estas atenciones distintas porque esto sí pasa con algunos países de Sudamérica y podríamos tardarnos horas, pero con México no. Una vez más, ¿por qué no pasa? Porque el gobierno mexicano no ha tenido una agenda de sentarse en la mesa con España.
Entonces, ese es el gran problema. Llevamos 6 años tirados a la basura, 6 años que se han llenado de problemas que se podrían solucionar. Hoy lo que nosotros buscamos, por ejemplo, en el caso del proyecto que yo apoyo, que es el de Xochitl, es poder sentarnos con España a ver estos puntos, ¿no? Lo de la licencia, los temas de las nacionalidades que muchas veces tienen que ir. Bueno, y si no se logra, lo que a mí me toca como diputado es hablarlo directamente con los consulados y con mis pares, que son funcionarios en España, para ir empujando. Obviamente es más lento, porque pues no es el gobierno, es el poder legislativo, que es el Congreso. Sin embargo, el esfuerzo ahí va a estar. Sí, definitivamente creo que en relación al consulado de México en España han hecho muchísimas cosas a lo Sí, largo de este tiempo y siguen, ¿no? Ahora con el mando de la gestión de Henry Valdivia, primero del cónsul Isaías Nogues y ahora con Henry Valdivia. O sea, es un seguimiento, un seguir creciendo y correcto. avanzar porque creo que han hecho excelente trabajo, ¿no? Y yo creo que Coincido contigo, Daniela, porque sí, así como he logrado señalar aquellos consulados donde no hay una atención, así, de verdad felicito todo lo que fue la gestión de Isaías sí, y apoyaré desde la Diputación todo lo que haga Henry, porque el consulado en Madrid ha sido un modelo de cómo conectar a la diáspora. Y yo siempre menciono al Consulado de Madrid como un ejemplo para muchos otros consulados. El Consulado de Madrid está abierto para que las organizaciones mexicanas puedan tener sus eventos ahí. El consulado mexicano está abierto para que tú puedas emprender negocios y conectar con gente. El consulado mexicano está abierto para los temas culturales. Así debe de ser los consulados. No deben de dejar de ser vistos los consulados como esas fortalezas donde prácticamente nada más entras a solucionar problemas. Hoy tiene que ser un lugar de network. Y eso me consta, porque así lo he vivido en los viajes oficiales, así ha sido el consulado y deseo mucho éxito tanto a Isaías en sus nuevos retos allá en África, como Henry en España, donde sé que una gran comunidad hoy en España está muy organizada y que justamente ese es uno de los ejemplos, Daniela, que tenemos que hablar. Esas comunidades fuertes que son modelo no solamente para el resto de España, en Madrid, sino para el resto de Europa. Así es que enhorabuena. muchas gracias. No, yo estoy orgullosa de, digamos, de mi país, hablando del consulado y de estas grandes labores como las que tú haces, que definitivamente ayuda a los que estamos fuera de México. ¿Y podrías explicarnos cómo funciona, Raúl, la red Network Institucional propuesta para conectar a los connacionales en España con el sector privado y el gobierno capitalino? Nosotros justamente lo que vamos a buscar es este convenio de colaboración entre las cámaras mexicanas y los negocios mexicanos que están en distintas zonas del mundo. En el caso particular de España, tenemos que ir en tres lógicas. La educación, necesitamos hablar con las instituciones educativas que están en España y que están en México. Estos convenios de colaboración se tienen que retomar y el gobierno tiene que estar como tripartita. Dos, tenemos que enfocarnos ahora ya en el sector económico. La Cámara Española en México, con todas las empresas españolas, conectar con mexicanos que puedan haber estudiado o vivido en España y que regresan a México. Y lo mismo con el sector empresarial mexicano que está en España, en los cuales puedan tener hasta vacantes abiertas para la comunidad mexicana en España. Sobre todo tenemos que ir empujando que conectemos los tres sectores. Si no hay una de las tres patas de la mesa se va a caer. Y hoy necesitamos quitarnos ese miedo de que el privado es el malo y que el gobierno tiene que hacer todo. El gobierno solo tiene que supervisar. El gobierno tiene que dejar de estorbar muchas veces y facilitar las cosas. Y eso es donde nos vamos a enfocar. Me parece perfecto. ¿Y qué beneficios, por ejemplo, esperas obtener de la creación del Consejo Técnico de Mexicanos en España? Eso es vital. El Consejo Técnico de Mexicanos en el Exterior es, todos ustedes son grandes cerebros, no nada más por lo que estudiaron, sino por lo que viven día a día. Y esos modelos necesitamos traerlos en un consejo técnico a la Ciudad de México, ya sea presencial o virtual. Ejemplo, España y la Comunidad de Madrid tiene dos modelos en los cuales para nosotros vamos a trabajarlo de la mano. La movilidad en la Comunidad de Madrid es prácticamente, no sé si podría decir perfecta, pero es muy buena, es excelente. ¿Cómo funciona el metro? A ustedes no se les cae. En México se cae el metro y mata vidas, ¿no? El transporte público en los buses, bueno, también cómo se conecta la ciudad, cómo se conecta por internet. Esos son modelos que ustedes han vivido. Así Y es. dos,
los protocolos de atención a la violencia de género. Tiene la Comunidad de Madrid, de verdad, porque me ha tocado acompañar desgraciadamente víctimas de violencia sexual y de género en España, de origen mexicano. Y tienen un protocolo que no solamente te atiende en los mejores hospitales sin cobrarte un peso, te da el medicamento, te da un acompañamiento psicológico, te acompañan en tema migratorio si es el caso. Bueno, hay un seguimiento. Eso tenemos que aplicar también nosotros en la ciudad. O sea, ese modelo tenemos que copiar. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Ustedes nos pueden ayudar en temas de urbanismo, ustedes nos pueden hablar en temas de medio ambiente. Fíjate, en el tema de Europa nos ayudaron mucho. Yo presenté la ley de economía circular. Bueno, este modelo de economía circular funciona en la Unión Europea, principalmente impulsado por los países nórdicos. Y ahí fueron con amigos mexicanos que están en Suecia, en Finlandia, que nos ayudaron a entender qué funciona ya en estos países que la han tenido la economía circular durante ya muchos años. Es decir, el Consejo Técnico de Mexicanos en el Exterior nos va a ayudar a internacionalizar la ciudad y que también de la Ciudad de México se pueda ayudar en los países donde están ustedes. Ese es el enfoque. Ay, me parece perfecto. Excelente, planeación, pues para esto, para todos los migrantes. ¿Y cómo transcurre? Ahora me voy a ir a la parte emocional, que a lo mejor esta no te la preguntas, no te la preguntan seguido y no te la esperas. ¿Cómo transcurre un día típico en tu vida, ¿no? O sea, como diputado dedicado a temas migratorios, entre viajes y reuniones, y cómo logras equilibrar tu vida personal y profesional mientras trabajas, pues, por apoyar a todos nosotros? ¿Qué repercusiones también físicas, por ejemplo, has experimentado debido a todo este esfuerzo constante que haces? Gracias por esa pregunta, porque también hay una persona detrás de la diputación. Para mí es mi pasión. Me he preparado toda mi vida para ser alguien que empuje la agenda internacional. Estudié relaciones internacionales en Estados Unidos, en Europa, en México. Estudié mi maestría en Estados Unidos, justamente en temas de gerencia pública. Me he focalizado en temas de negociaciones a nivel internacional. ¿Por qué? Porque la agenda internacional es mi pasión. Sin embargo, en el día a día, como diputado migrante, pues obviamente también tienes que entrar en todos los demás temas de la ciudad, porque eres un diputado más, tienes que hablar de agua, tienes que hablar de seguridad pública, tienes que hablar de transporte. Y cuando tienes un gobierno que ha sido un gobierno que te persigue, que es un gobierno que ha metido diputados a la cárcel o que incluso ha ofrecido mucho dinero a cambio de amenazas, pues sí es bastante difícil. Uno, porque está limpio y uno puede aguantar, pero es un ambiente bastante pesado. Sobre todo también, por ejemplo, muchos dicen es que te la pasas viajando. Pues sí, pero no es con dinero público. Nosotros ganamos como diputados 52,000 pesos, que son alrededor de 2,600 euros. Honestamente, eso no es nada para poder, cuando tienes gastos de $5,000 al mes por las viajes, ¿no? Simplemente un vuelo a Europa, cuánto te sale la estancia, etcétera. Pero yo, bendito Dios, puedo decir que estoy aquí no por el sueldo, porque gracias a Dios tenemos una empresa que nos genera para poder seguir adelante, pero es el momento en el cual se tiene que aportar, porque todo el privilegio que uno puede haber tenido de las escuelas, del trabajo, etcétera, hay que aportarlo a cambiar las cosas en México y que le demos voz a más mexicanos que están por ahí, porque yo recuerdo cuando era ese mexicano que terminaba la carrera en Estados Unidos en el 2011 y llegué y regresé a México, me sentía como extranjero en México. Y me tuve que regresar a Estados Unidos. Estando en Europa, pues nadie me volteaba a ver. Y si bien eso fue hace 10 años, cuando yo vivía en Europa, ahora viviendo en Nueva York, eh, sigue sintiendo que hay cada vez más conexión con México, sí, pero a los mexicanos no se entiende. Siempre se cree que somos el pobrecito migrante y de eso ya estoy harto, porque la mentalidad de los mexicanos en el exterior no es ser el pobrecito. Ya sea que tú estés limpiando casas o ya sea que estés en un corporativo, eres valiente porque tomaste esa decisión de subirte a un avión, de hablar otro idioma, y aunque esté en España y se hable castellano, no es lo mismo hablar mexicano, ¿no? Que hablar castellano. Entonces, tenemos que realmente entender que cualquier mexicano en el exterior o mexicana somos valientes. Lo hacemos por nuestras familias están divididas, unos están en México, otros están en Europa, y realmente para mí es esta pasión. Nos toca, por supuesto, ir al Congreso los martes y los jueves, que es la sesión. De hecho, hoy tenemos sesión, vamos a aportar una ley que vamos a lograr votar. Y yo cierro, mi querida Daniela, diciéndote, mi actuar en el Congreso ha sido con mucho profesionalismo, que si bien claro que soy de oposición y soy de Acción Nacional, he logrado
y soy el único diputado de oposición que he logrado que hasta el gobierno, el partido del gobierno, Morena, me ha votado a favor. Hoy justamente estaremos votando esta ley donde el propio gobierno lo reconoce, lo que estamos haciendo, que es facilitar que la Diputación Migrante pueda sesionar en el extranjero para que tú sientas que está tu diputado, para que tú cuando estés en Madrid o en Barcelona o en Suecia o en cualquier otra parte del mundo puedas que se pueda escuchar tu voz en el Congreso y que no nada más sea todo el tiempo a distancia, porque no puedes en el momento real. Hoy mi compromiso es que la comisión que yo presido, que es de personas migrantes originarias de la Ciudad de México, pueda sesionar en el extranjero por lo menos una vez cada 2 meses. Eso significa que entonces juntaríamos a los mexicanos, sesionaríamos con los demás diputados y los demás diputados escucharían tu historia, Daniela, y la de muchos otros mexicanos y mexicanas, y ya no sería solamente yo. Claro que soy yo quien lo representa, pero necesitamos que todo el Congreso sepa las historias de la diáspora. Ay, definitivamente, pues muchísimas gracias, Raúl, por tu tiempo. Un placer haber tenido hoy tu voz, ¿no? Porque es la voz de los migrantes. Y bueno, pues candidato Raúl Jesús Torres Guerrero, el primer diputado migrante del Congreso de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Que sigas tocando muchos corazones a través de tu labor. Y bueno, pues qué te digo, un placer. Muchas gracias, Daniela, y saludos a toda la comunidad mexicana en España y en Europa. Yo soy Daniela Moreno, gracias Raúl, y recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas de YouTube, Spotify, Instagram y Facebook. Hasta la próxima.